Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a otra función de Área Rojiblanca, estrenando el mes de marzo y lo hacemos de manera inmejorable con el Granada Club de Fútbol, que ayer pegó el golpe en Riazor. Asaltó el Abanca Riazor para imponerse a todo un candidato al ascenso a Primera División. Se impuso por 0-2 ante el Deportivo de La Coruña, un Granada que venía de enlazar 2 derrotas consecutivas. Cayó en el Murube ante el Ceuta, cayó hace poco más de una semana en Los Cármenes ante el Málaga. Se había acercado de nuevo peligrosamente el cuadro de Pacheta a la zona roja de la clasificación, pero ante un Depor que a su vez llegaba con 2 triunfos seguidos en su agenda. Caía el cuadro gallego, se imponía el conjunto de Pacheta y además con otra lección magistral tácticamente hablando de Pacheta, que le dio una vuelta a su pizarra, que salió con defensa de 3 centrales, defensa impar con 2 carrileros, con Sergio Ruiz de nuevo de titular, con Manu Trigueros de enganche en una posición novedosa aquí en Granada para el Talaverano y con 2 referencias ofensivas, con Arnaiz casi como 9 del Granada, con mucha libertad, pero acompañado por Babadioku, un Granada que consiguió sacar por completo al Deportivo de La Coruña del partido y que caza 3 puntos que son oro para poner tierra de por medio con respecto al descenso. Ahora colchón de nuevo de 4 puntos para los nazaríes. Tenemos que hablar de ese partido de ayer en Riazor, lo vamos a analizar además de manera profunda en nuestra barra libre. Hablaremos también de baloncesto con una nueva derrota, iban 15 seguidas de Covirán. Granada regresaba a la liga regular a ACB después de 3 fines de semana de parón en la competición y lo hacía con un nuevo fracaso del Covirán. Lo hizo cayendo por más de 30 puntos, menos 36 el cuadro de Arturo Ruiz en Badalona ante La Peña. Fatal el cuadro rojinegro. Mejor si hablamos de baloncesto las cosas en Liga Femenina 2 con la victoria del G+B en Fuente Nueva ante el Básquet Almeda en un partido dramático por la salvación. Cayó del lado granadino y cogen oxígeno las de Girón. Y malas noticias también en fútbol sala con la derrota del Sima Granada en su visita a Córdoba ante el filial del Córdoba Patrimonio. Este es el menú, luego lo vamos a analizar. Mesa de comensales espectacular para nuestra barra libre porque se viene el míster José Baguado, se viene nuestro panenquita ilustrado José David Colina, se viene Luis Rojas, que va a debutar en la mesa de barra libre, y también nos acompañará Lidia López, que nos sirve perfecto de enganche, de enlace con la guinda de nuestro pastel en el día de hoy, que va a ser entrevista, una charla con un hombre de fútbol de Granada, con el gran José Molina, Moli, entrenador del Arenas de Armilla femenino, para hablar de fútbol femenino aquí en Área Rojiblanca. Menú presentado, esto ya arrancado, no pestañen porque si no se lo pierden. Esto es Área Rojiblanca. Y por ahí arrancamos por el zarpazo que dio el Granada Club de Fútbol ayer en Riazor. Victoria por 0-2 ante el Deportivo de La Coruña. Decimos que un partido muy serio de los rojiblancos. Decía Pacheta que seguramente el más completo como equipo, como bloque, como conjunto de los suyos en todo lo que llevamos de temporada. En el 19 marcaba José Arnaiz, un testarazo a la red después de un gran servicio de Sergio Ruiz que volvía a la titularidad, y ya en la recta final sufría mucho evidentemente el Granada en la segunda parte ante las acometidas del Deportivo, pero ninguna ocasión realmente potente y clara para los gallegos. Quizá un cabezazo que sacaba con la manopla Luca Zidane a las 1000 maravillas, pero la puntilla la ponía Jorge Pascual, el 0-2, para que el Granada Club de Fútbol asaltase la banca de Riazor y diese un zarpazo en A Coruña. Y seguramente tengamos que hablar de manera obligada para explicar la victoria a la vuelta de tuerca que le ha dado a su pizarra Pacheta, porque ante los problemas en la sala de máquinas, sin Alemán, sin Alcaraz, tenía que darle una vueltecita a cómo
saldría su equipo tácticamente a Riazor y lo hizo con cambio de dibujo, con este hombre, con Bambo Diaby, de nuevo titular, o por primera vez titular, de nuevo protagonista, pero ahora ya con la primera titularidad con la elástica rojiblanca, defensa de 3 centrales y 2 carrileros, con Bambo Diaby junto a Manu Lama y Loic Williams, los 2 carrileros con Sola y Baila Diallo en el costado izquierdo, con una nueva posición para Trigueros de enganche de media punta y Arnaiz junto a Babadioku con libertad en la referencia ofensiva. Pacheta le da una vuelta a su pizarra y consigue sumar de 3 en Coruña. Y si Pacheta y su pizarra son protagonistas con la victoria o en la victoria del Granada Club de Fútbol en Riazor, tenemos que destacar este nombre propio, subrayarlo y ponerlo en negrita porque de repente apareció Manu Trigueros. Flanqueado en el centro del campo por Sergio Ruiz y por Izan González, el talaverano jugó de media punta, se puso la casaca del 10 en el Granada Club de Fútbol, sirvió la asistencia del 0-2 para Pascual, robó muchísimos balones y dio una auténtica masterclass. Seguramente estemos ante el mejor partido de Trigueros como rojiblanco y de repente apareció el talaverano. Aquí estamos, área rojiblanca, función número 13 de 101 Televisión, en esta televisión en rojiblanco para analizar este fin de semana que os hemos puesto ya en titulares y que en gran medida va a versar en ese triunfo, esa victoria brillante, muy trabajada, muy merecida del Granada Club de Fútbol en el Abanca Riazor ante el Deportivo de La Coruña, un Depor que quería aprovechar el tropiezo del Castellón en Zubieta ante la Real Sociedad B, quería con una victoria ante el Granada auparse a zona de ascenso directo, pero no contaban con el giro de tuerca que tenía preparado Pacheta y los suyos para llevarse los 3 puntos de Riazor, un Granada que de manera brillante y ya digo que de forma muy merecida consiguió la victoria en A Coruña. Un Granada Club de Fútbol que se presentó con las ausencias de Alcaraz, no estaba Pedro Alemán, no estaba Casadesus, no estaba Astralaga, no estaba Buldini, pero sobre todo esos problemas en la sala de máquinas que solucionó Pacheta con un cambio de dibujo, defensa impar, ya lo había utilizado en algún momento del inicio de la campaña, pero no le había funcionado y ahora volvió a esa alternativa táctica con 3 centrales, con Bambo Diaby en su primera titularidad de la temporada junto a Manu Lama y Loic Williams. A la derecha de ese triple central estaba Diaby, a la izquierda Williams y como jugador más atrasado, como líbero casi, Manu Lama. A la derecha Alex Sola como carrilero diestro, a la izquierda estaba Baila Diallo y el centro del campo muy nutrido con Sergio Ruiz, que regresaba después de un mes de lesión en el dique seco, rotura de fibras del cántabro, volvía un mes después dejando atrás la enfermería, con Izan González que hizo otro partidazo y esa posición novedosa de Manu Trigueros de enganche, casi ya digo de media punta de 10, el talaverano para firmar un auténtico partidazo. Victoria rojiblanca muy merecida y que también tiene como nombre propio el de José Arnaiz, que junto a Babadioku fueron las referencias ofensivas del cuadro rojiblanco en el minuto 19 de la primera parte, en una jugada que comandó Izan González, la sirvió levantando la cabecita a Sergio Ruiz y el cántabro sacó el periscopio, buscó dentro del área a ver a quién había y ahí libre de marca en un fallo claro de la defensa gallega estaba José Arnaiz, que aprovechó ese centro de Sergio Ruiz para cabecear a la red y hacer el 0-1, un partido que el Granada Club de Fútbol consiguió que fuera tremendamente incómodo para el cuadro rival, para ese Deportivo de La Coruña, que se hacía con la posesión de la pelota en torno a un 67% de balón para los de Antonio Hidalgo, pero ocasiones claras las justas, centros siempre muy incómodos y un Granada Club de Fútbol que de manera brillante conseguía la victoria, que la terminaba rubricando con un tanto de Jorge Pascual ya en la recta final del choque, en el 85 de partido, aprovechando el almeriense una gran asistencia de Manu Trigueros al Pascual, el almeriense, que había salido al terreno de juego en sustitución de Arnaiz, había
había aportado brega, trabajo, pero no había tenido ninguna ocasión de manera positiva en ataque, y esa la rubricó a las mil maravillas ante el portero madrileño Álvaro Fernández del Deportivo de La Coruña. Eso era el 85, 0-2 en el marcador. Todavía quedaba mucho porque el colegiado del encuentro decretó 10 minutos de alargue, por lo que ese 0-2 fue un bálsamo para los rojiblancos, que tenían todavía 15 minutos por delante para aguantar esa victoria que sabe a oro y que pone, ya decimos, y ahora lo vamos a analizar con los números delante, tierra de por medio con respecto al descenso. Vamos a colocar los resultados del fin de semana en un finde que relativamente ha sido, no solamente por la victoria rojiblanca, muy buena para el Granada Club de Fútbol, un fin de semana muy bueno para los rojiblancos, porque los de abajo, la mayoría de ellos no han podido sumar puntos, y por lo tanto eso el Granada lo ha aprovechado para poner tierra de por medio. La derrota o el triunfo del Zaragoza, que le cuesta el puesto a Garitano en el Cádiz. Cae el técnico del cuadro cadista, ya tiene recambio Sergio González, que regresa al nuevo Mirandilla. Reparto de puntos entre Huesca y Albacete, la victoria en Zubieta del Sanse ante el Castellón, que frena la escalada del cuadro castellonense, que a espera de lo que haga el Almería ahora, es equipo todavía de ascenso directo, segundo en la tabla, pero el Almería de puntuar ya lo cazaría en la tabla. La victoria del Burgos, el reparto de puntos de la Rosaleda ante Málaga y Valladolid en un partido loco. Ojo a los de Fran Escribá, que no conocen la derrota desde que llegara el nuevo técnico al banquillo de Pucela. La goleada de Las Palmas 4-0 ante el Ceuta, victoria del Andorra, próximo rival del Granada, ante el Sporting de Gijón, la victoria del Racing, líder, 4-3 ante el Córdoba, ese triunfo a domicilio del Eibar en Butarque, 0-1 ante el Leganés, lo que hemos contado del Granada y ese partido que está en juego en el Juegos del Mediterráneo ante la Unión Deportiva Almería y la Cultural Leonesa. Un Granada que sonríe y que lo hace porque pone tierra de por medio con respecto al descenso, y ya decía, lo vamos a escuchar, Pacheta, su equipo, lo decía el viernes pasado, merecía más puntos de los que lucía la clasificación, pero no lo habían conseguido y encontraron el premio ahí sí en Coruña ante el Depor. La zona noble puede cambiar en función, ya digo, de lo que haga la Almería. 49 puntos para el Castellón, para el cuadro almeriense y para el Depor, pero puntuando el conjunto de Rubi ya se metería en ascenso directo junto al Racing, que sigue comandando la tabla clasificatoria y completando un cuadro de honor en el que está Las Palmas con 48 y el Málaga Club de Fútbol con otros 48. Burgos, Ceuta y Sporting al acecho. Esa es la zona noble de la clasificación en la categoría de plata, comandada por los mismos, pero todo en un pañuelito, y la zona baja de la tabla, que sigue teniendo a los mismos protagonistas, pero con cambio de colista. El Zaragoza, con cambio de entrenador, da un botecito en la tabla con 27 esa victoria y deja como farolillo rojo al Club Deportivo Mirandés, acompañando a estos dos. La Cultu, que está jugando, ya digo, en el Juegos del Mediterráneo, pero va a seguir seguro en zona roja, pase lo que pase. Y el Huesca, que en 3 fines de semana visitará el nuevo Los Cármenes. El Granada, 4 de margen con respecto a la zona de descenso, 35 puntos para el cuadro de Pacheta, que es 15º en la tabla clasificatoria. Fíjense hasta dónde cae el Cádiz, que lleva 7 partidos sin conocer la victoria. Se ha ido cayendo poquito a poco el cuadro amarillo hasta estar solo, como el Granada, 4 puntos por encima de la zona roja. Y apenas hace unos meses, al inicio de año, allí en el nuevo Mirandilla se hablaba de incluso meterse en zona de playoff de ascenso a Primera División. Así la jornada, así la clasificación, la sonrisa evidentemente en el rostro de Pacheta. Escuchamos al míster rojiblanco, que se iba muy orgulloso del papel de los suyos. Pues yo diría que es una victoria de equipo, una victoria de hacer un partido muy sólido, muy serio durante todos los 100 minutos que dura el partido, 102 creo que han sido. Creo que hemos estado muy sólidos en defensa, hemos estado muy fluidos en muchos momentos con balón. Tenemos hoy una alegría inmensa, porque es una victoria de equipo. Yo hoy tengo una gran alegría, y desde aquí desear y agradecer a todos los aficionados que han venido, que tengan un buen regreso, que van a volver contentos y orgullosos, seguro. Ya no queda otra, pero es verdad que se afronta distinto el partido así, ¿verdad? Con esta victoria que nos llevamos para Granada, y que pues la semana va a ser seguramente más placentera, pero tenemos que ganar en casa, y con eso estaremos dando pasos muy importantes para el objetivo que todos queremos. Así que hay que seguir
en la pelea, preparar el partido y que salga como hoy. Las palabras de un Pacheta, ya digo, muy pero que muy orgulloso de los suyos porque consiguieron dar el zarpazo en un estadio terriblemente complicado y abriendo un mes de marzo, os lo decíamos aquí la pasada semana, que arrancaba muy complicado con esta visita a Coruña, pero que luego, al menos sobre el papel, iba a ser algo más cómodo, algo más asequible para el Granada Club de Fútbol, que el próximo domingo, regresando a Los Cármenes, va a recibir al Andorra. Será el próximo domingo a las 4:15 en el Coliseo del Cedín, el cuadro nazarí que recibe al Fútbol Club Andorra. Decimos más asequible porque los rivales, este Andorra, este Sanse, esta Real B, que ahora está en muy buena línea de resultados, son de zona medio-baja de la tabla clasificatoria. Próximo domingo 22 de marzo tocará visitar Zubieta para visitar al filial de la Real y no conocíamos todavía el horario de la siguiente jornada, la 32ª, que va a llevar al Granada Club de Fútbol a Los Cármenes a recibir a la Sociedad Deportiva Huesca, otro equipo de zona baja de la clasificación. Por eso os digo que el mes de marzo puede ser el de la auténtica tranquilidad y el salto cualitativo y cuantitativo de los de Pacheta, que ha arrancado muy bien con este triunfo en A Coruña y estos 3 partidos que, insisto, sobre el papel, la teoría dicen que son algo más asequibles o deberían serlo para el cuadro nazarí. Lo que no le va a quitar nadie a este Granada Club de Fútbol, que por cierto ha amanecido hoy en Coruña y ha entrenado en la ciudad deportiva gallega antes de viajar de regreso a Granada, es la sonrisa de esa victoria en Riazor. Volvía a ver puerta después de muchas semanas Jorge Pascual, que es el que le echaba la rúbrica al triunfo ayer en Galicia. Una valoración, te diría que ha sido un partidazo de todo. Hemos venido aquí arrastrados y sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, muy disputado. Es un equipo que está ahí arriba luchando por el ascenso directo y nosotros sabíamos que necesitábamos los puntos y desde la base del trabajo hoy hemos sido recompensados con la victoria. Sí, ya llevaba varios partidos sin meter, la verdad que también estaba teniendo otra función que era entrando desde el banquillo. Hoy he tenido la suerte de que he tenido esa ocasión tras el pase de Manu, que la verdad que también de aquí darle la enhorabuena. Yo desde Villarreal para mí siempre ha sido un ejemplo y ver lo que ha estado tantos partidos sin jugar y hoy venir aquí y hacer el partidazo que ha hecho demuestra lo gran profesional que es y creo que eso nos lo transmite a todos los jugadores de la plantilla. Creo que es una pieza fundamental para el equipo y nada, darle las gracias por esa asistencia que me ha dado. Una celebración bastante llamativa la de Pascual, no es nueva en él. Cuando era canterano del Villarreal y cuando ya debutó con el primer equipo del submarino amarillo, celebró algún gol como un león tirándose al suelo y andando a 4 patas y dando algún zarpazo, que es lo que hizo ayer en Riazor textualmente y de manera figurada el Granada Club de Fútbol. Un Pascual que, fíjense, rompe una racha de muchos partidos sin conseguir ver portería contraria, andaba un poquito dubitativo de cara a gol el almeriense. Ayer fue suplente, pero es que el que venía siendo titular, que es Petit, no jugó ni un minuto ayer en Riazor y la titularidad fue en ese giro táctico que os cuento dio Pacheta, fue José Arnaiz junto a Babadio Ku. Todo esto lo vamos a poner, insisto, ahora en un ratito sobre la mesa en la barra libre, pero os cuento rápidamente el resto de asuntos del fin de semana, un fin de semana que nos ha traído luces y sombras, muy brillante evidentemente ese triunfo del Granada en Riazor en la segunda división del fútbol a nivel nacional, otro fin de semana sin fútbol femenino, no hemos tenido Liga F porque de nuevo siguen los compromisos internacionales con la selección española, pero sí regresaba después de 3 fines de semana la Liga regular en ACB, la 21ª jornada para Covirán Granada, que cayó de manera esperpéntica en Badalona ante las Isas Juventud, 109-73. Arrancó bien el conjunto de Arturo Ruiz, pero con el paso de los minutos se fueron diluyendo en el parqué y viéndose arrollados por Jabari Parker, que ayer debutaba con la elástica de Juventud y fue el jugador más destacado del encuentro. 36 puntos de diferencia, es la segunda derrota más abultada de la historia de Covirán Granada en el baloncesto de élite. De 37 cayeron ante el Barça, ahora es de 36 ante Juventud. Realmente horrible los de Arturo Ruiz. Sí, realmente positivo el triunfo del G+B, 7-4-5-6 ante el Básquet Almeda. Venía en una
senda de resultados bastante negativa el cuadro de Girón. Se habían metido en muchos problemas con respecto al descenso, a esa permanencia muy luchada en la Liga Femenina 2, pero esta victoria es realmente valiosa para las de Girón porque es un rival directo, este Bàsquet Almeda, equipo de Llobregat, Cataluña, que está justo por encima en la tabla clasificatoria. De hecho, las de Girón, el G+B, lo que hace es recortar un triunfo de distancia con el Bàsquet de Almeda, al que ya tienen a solo una victoria de distancia, justo por encima en la tabla clasificatoria. Y el otro resultado del fin de semana que completa el cuadro del fin de semana es la derrota del Sima Granada, la 24ª jornada de la segunda B, ante el Córdoba Patrimonio B, el filial del Córdoba Patrimonio. 2-1 cayó el conjunto de Nano Calvache, que enlaza 3 de partidos consecutivos sin conocer la victoria, un punto de 9 en los últimos 3 partidos. Aquí hablábamos hace apenas un mesecito con el propio míster, con Nano Calvache, después de que consiguieran aquella victoria que ya estaba llamada a ser la de la permanencia virtual. No digo que se hayan metido en problemas ni mucho menos en cuanto a salvación, pero le ha cambiado bastante el contexto ahora mismo en la tabla clasificatoria, ya de nuevo mirando un poquito más a la zona templada y para abajo, que ese sueño de por qué no mirar para arriba que nos decía el propio míster Nano Calvache. Ojalá que en breve remonten el vuelo de manera inequívoca. Y cerramos con la tercera división Federación y la nueva jornada del campeonato, la 25ª, con también luces y sombras, aunque mejores resultados para los granadinos en general. La victoria de las Nenas de Armilla, que catapulta a los de Jorge Molina a la tercera plaza. Se impusieron en ese duelo de zona alta ante el Marbellí por 2-1. Victoria de mucho valor a domicilio en la Axarquía del Club Deportivo Huetortájar ante la Unión Deportiva Torre del Mar. Pone tierra de por medio con la zona baja, o intenta seguir escarbando para salir de la zona baja el Huetortájar. Un puntito a domicilio rascó el Recreativo Granada en su visita al San Pedro. Otro puntito para el Churriana, quizá de mucho valor porque enfrente estaba el líder, el Mijas Las Lagunas. 0-0 para el cuadro churrianero. El puntito también que logra sumar el Huetor Vega en Málaga ante el Palo. Y los que llevan velocidad de crucero, que son los chicos del Club de Fútbol Motril. Victoria en el Escribano Castilla por 3-1 ante el Atlético Mancharreal, que mantiene segundos a los de la Costa Tropical, con doblete de Cameron y un Motril que está absolutamente intratable en la zona alta de la tabla clasificatoria. Esto es todo lo que ha dado el fin de semana en cuanto a deporte en la provincia. Ahora, regresando al gran titular del día, esa victoria del Granada Club de Fútbol en Riazor, el zarpazo del cuadro de Pacheta en A Coruña, la ponemos sobre la mesa. Disparamos tiempo de opinión y tertulia, nuestra barra libre, con José Aguado, nuestro míster en área rojiblanca, el panenquita ilustrado José David Colina. Se viene Luis Rojas, abonado histórico del Granada Club de Fútbol, que va a poner un poquito de cordura en esta mesa de 101 Televisión. Y viene también Lidia López, de prensa del Arenas de Armilla femenino, que va a ser además nuestro plato final en nuestra función de lunes. Así que alto en el camino, vamos con la barra libre. Seguimos en área rojiblanca, venga. Venga, área rojiblanca, tiempo de opinión y tertulia para, ya ven, la sonrisa del rostro casi no se puede contener porque venimos de una gran victoria, ese zarpazo del que estamos hablando en Riazor, el triunfo por 0-2 del Granada Club de Fútbol ante el Deportivo de La Coruña, todo un candidato absoluto al ascenso directo por la vía rápida, es lo que quieren en Coruña Primera División, y el Granada pues se plantó allí en La Coruña y consiguió vencer con muchos detalles a los que prestarle atención, mucho que analizar en nuestra barra libre, que hoy es inmejorable. Empezamos por el que debuta hoy en la mesa de barra libre, don Luis López. Hola, querido Luis, muy buenas. Hola, te corrijo. Rojas, Luis no López. Luis Rojas. Pero López es Lidia, perdona, Luis Rojas. Cierto, discúlpame, don Igual Luis. de encantado que estás contigo, me llame como me llame. Un placer y bienvenido. Nada,
¿Cómo estás? ¿Y cómo Muy te has dejado bien. liar, lo primero? Joseba ya sabes cómo es. Es imposible difícil decirle que no a ¿eh? Joseba. Un hombre que entiende, que sabe y sabe quién sabe, lo cual me alega. Exactamente, y además un estreno inmejorable con victoria en Victoria, Coruña, todo tal, magnífico. espectacular. De todas maneras, yo soy de los partidarios de que independientemente de la victoria, Hay que Granada está jugando bien todo el año. No solo por el hecho de ganar estamos contentos. En la línea de lo que afirma El Pacheta, señor Pacheta. Yo tiene soy un absoluto menos seguidor puntos de de los que Pacheta. merece. Buena frase para definir la trayectoria del Sí, equipo. señor. Con Luis Rojas en la mesa de Barra Libre y aquí sí López, pero Lidia, nuestra querida Lidia. Hola Lidia, muy buenas, bienvenida. Hola Luis, muchas gracias por Un placer invitarme. tenerte aquí. El placer es mío. Además decíamos en el arranque que nos vas a servir de puente perfecto para nuestro broche luego con el Arenas de Armilla femenino. Bien, ¿no? Ahí Muy bien. zona alta de la clasificación, el pulso ahí con el Almería que es muy complicado. Es complicado, segunda de liga, pero se está haciendo una gran temporada y muy contenta. Nos falla el entrenador un poco, ¿no? Molly, que es ahí Luego, medio- luego lo hablamos con él mejor. Digo, Molly, no creo El que yo. viene ahora, el que viene ahora. Nuestro panenquita ilustrado, José David Colina. Hola Colina, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Un gran día en los Santaella Dionisio, el de ayer, la noche de ayer. Sí, la verdad es que sí. En nuestra casa se han decretado 7 días de celebraciones. Los fastos durarán toda la semana y nada, estamos más contentos imposible. Por nuestra Para que la gente lo entienda, los grandes defensores de Manuel Trigueros, Parera, son en la casa de Ana Santaella y José David Colina y Mateo, y por lo tanto, después del partido que hizo ayer de Talaverano, pues se pueden ustedes imaginar pues la noche de... No te voy a pedir detalles, pero entiendo que fue muy feliz. Sí, sí, la verdad es que sí. Y completamos la mesa con nuestro mister, con José Aguado. Hola, mister, muy buenas. Buenas tardes. Y además, yo lo primero que hacía ayer a ver la alineación es mandártela para que me la ordenaras. Y más o menos ordenamos. Es verdad que el viernes en la pizarra ya habíamos hablado la posibilidad de no jugar con uno de los dos delanteros, sino con un falso 9, ¿no? Y con Babá mejor en uno en punta. Y bueno, al final jugó delantero también, dos jugadores con mucha movilidad y un planteamiento que a principio veíamos algo raro, pero creo que hay que darle la enhorabuena al míster porque cambió el dibujo, cambió la forma y acertó. Y creo que el Deportivo fue uno de los partidos mejor controlados que tuvieron y en casa hubo pito ayer y fíjate que están metidos ahí arriba, ¿no? Por lo cual hay que darle la enhorabuena en este caso a Pacheta y al equipo porque hizo un buen partido. Yo me estuve acordando todo el partido de Colina y de Ana en el sentido de que estarían muy contentos porque es verdad que creo que ha sido el mejor partido de Trigueros y a partir de ahí, pues bueno, esperemos que podamos contar con él algo más. Hay muchos nombres propios de los que hablar, evidentemente, pero por el grueso es una victoria, decíamos Luis, de muchos quilates, la de ayer. Por lo clasificatorio, por lo estadístico, por lo anímico también, que se venían de dos derrotas de manera consecutiva, pero yo creo que refuerza entre todos los nombres propios el de Pacheta. Pero es que el fútbol está lleno de pequeños detalles. Y los pequeños detalles determinan muchas veces, o casi siempre, el éxito y el fracaso. Pero la estructura, el equipo, desde la jornada 4 es un muy buen equipo de fútbol. Lo que pasa es que hemos tenido una circunstancia que parece, si ayer el gol nos pitan fuera de juego, que no fue fuera de juego porque la línea dice que no fue fuera de juego, y en cambio en Gijón Fallé le pitan fuera de juego porque la línea dice que era fuera de juego, a lo mejor los partidos son muy diferentes. Por eso digo que lo importante es la continuidad y el entender Pacheta cómo debe jugar el equipo en cada partido. Ayer jugamos con 3 centrales, a ver si en Andorra tenemos que jugar también con 3 centrales. No vamos a jugar. Yo creo que ese es uno de los debates. Sí, es un, creo que sistema táctico, y abro la mesa para todos, que enriquece la libreta de Pacheta, pero contra la Andorra quizá en casa. No, lo que pasa es que ayer tú juegas contra un Deportivo que está totalmente arriba, tú vienes con derrotas, vienes con muchas dudas, vienes con bajas y tú primero lo que haces es reservar tu portería en el centro pacto en la defensa y metes 5 jugadores, aunque 2, sobre todo Sola, fue muy ofensivo, pero tú más o menos casi siempre estás con 4 jugadores más un pivote por delante, por lo cual estás haciendo un toque de atención a la línea defensiva que en el anterior programa lo estuvimos comentando, que es lo que venía fallando en el poco de tiempo, en el último mes, quien estaba fallando más. Y ayer creo que fue un partido muy serio por toda la defensa, pero todo el equipo. A partir de ahí, cuando tú das esa seguridad en tu portería, tienes la opción, como ha dicho Luis antes, pues fíjate, Arnaiz un gol, es verdad que antes tiene una oportunidad, pero metes el gol. Con tu portería a 0 siempre suma 1 punto o 3, y ayer se suman los 3 puntos, además de que vimos un buen partido de todo el equipo, hasta los suplentes
creo que hicieron un buen Impresionante papel, ¿no? lo de Pascual también, ¿eh? Claro, claro, es que al final va sumando todo, ¿no? Y nosotros habíamos comentado que muchas veces Petit, Pascual iban a rotar como se está rotando, pero es que ayer volvió a rotar una vez más. Sale Pero es Arnaiz que Pascual sale puede con ser el Babá. jugador más criticado de la plantilla. Y ayer Pascual se marcó. Ese puesto está discutido. ¿eh? Bueno, de los que juegan, de los que juegan. De los que juegan, de los que no juegan ya hay otras muchas variantes. Pero que ese cambio de dibujo y, por ejemplo, también el riesgo, Lidia, de la primera titularidad de Bambo Diaby, además Sí. en el perfil derecho, que quizá lo exponía un poquito más a la carrera, a la espalda de Alex Sola. Pero tú lo has dicho en la carrera, que pensábamos que por ser hombre grande Grandote. y ganó 2 jugadas Sí, sí, en sí. velocidad, que dijimos, mamma Y mía. la peor fue un disparo en el pie que se pegó Bueno, él. De un pero las balón. dos cortes, las dos tal, la Pero contundencia. fue los 10 primeros minutos que se Sí. nota que un futbolista necesita continuidad. Un poquito, Las 2 primeras jugadas que hizo las hizo mal. Incluso iba a costarnos un gol uno de ellos. Pero después... Tiro de experiencia. El año pasado con el Elche fue uno de los pilares, ¿no? Entonces yo creo que ahí, lo habíamos dicho, que esos 3-4 fichajes que hemos hecho, para mí Izan, que todos lo vamos a hablar y vamos a decir, pero ayer Diaby fue como un jugador que, oye, si pasa algo en los centrales, tenemos centrales. Y ayer la opción de que en ciertos partidos podamos jugar con 3 centrales, 2 carrileros, se abre, ¿eh? La opción esa que hasta hace poco no veíamos otra versión. Asentías, Lidia, con el tema también de Izan y esa reestructuración de la defensa impar, los 3 y Diaby ahí. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado, porque es verdad que los primeros 10-15 minutos sí que el Deportivo pudo hacer daño. No lo hizo porque o no le salieron las cosas, o es cierto que no fue el mejor partido del equipo, pero sí que hubo un par de acciones que le pillaban la espalda a los centrales y demás, que pudo acabar en algo peor, que no ocurrió, pero sí, luego al final fueron poco a poco los 3 cogiendo contundencia, como decís también, luego ese bloque bajo que se formó también, esa línea de 5 en muchas ocasiones. No sé, me parece que fue un partido muy serio en defensa, que estaba faltando en algunas situaciones, en algunos partidos. Y en el centro del campo, lo que comentabas con Izan, por ejemplo, pues, también fue una situación nueva para Pacheta de experimentar, en el sentido de que tiene muchas bajas en el centro del campo, importantes, tanto Rubén Pero para como... mí lo más importante fue recuperar a El Sergio. regreso de Sí, Sergio. exactamente. Para mí Sergio y Alcaraz a día de hoy son las 2 piezas más imprescindibles que tiene el Granada. Por liderazgo, veteranía. por veteranía, experiencia, contundencia. Y para mí Izan crece cuando está al lado uno de estos 2 jugadores. Más la parte defensiva con 3 centrales donde no había... Es que fueron muchos detalles que vimos el mejor trigueros que hemos visto esta temporada, quizá por esa seguridad de tener jugador en defensa, ¿no? Y dar pases y claridad, por lo cual estoy muy de acuerdo ahí. Pero la explicación esa de que sin hacer nada, Sergio Ruiz o Rubén sean esenciales en este equipo. Porque eso hay que trasladarlo. Un aficionado ve jugar a Sergio Ruiz o a Rubén y dice, pues tampoco están haciendo... Y al final son el engrase del equipo. Sí, pero la comunicación que hay dentro y fuera, cuando vemos nosotros sobre todo a Rubén, cuando va al compañero, le dice ok. Rubén viene Claro, echado del Cádiz. A jugadores, por ejemplo, como Óscar, en un momento dado le echa la bronca, pero luego le da el cariño. Manolo Lama también la pasa igual. Eso es un líder, ¿no? Y lo mismo que fuera es dentro del vestuario. Entonces eso es imprescindible. Y sobre luego, todo en un equipo tan joven, una lo plantilla bien tan colocado joven. que están los 2 jugadores siempre. Nunca los pillará fuera. El otro día veíamos como Hormigo en el gol y en una jugada anterior estaba fuera de su sitio, ¿no? Eso también te hace la experiencia y la calidad. Tú puedes tener mucha experiencia, pero si no tienes calidad, pues tienes que ir Sergio sigue acompañar las dos. invicto, titular, invicto en Granada. Regreso al nombre propio de Pacheta, porque yo sinceramente en sala de prensa, sobre todo después de lo de Málaga, vi al técnico burgalés por momentos tocado anímicamente. Que se le acababa el Con discurso. un discurso él mismo ya quizá con dudas, o sobre todo eso, en una situación complicada, porque el argumentario ya se iba complicando. Ya lo hemos visto en varias ocasiones así esta temporada. De hecho, previa a la victoria en Cádiz, también lo vimos así en sala de prensa. No sé si lo recordáis, Sí. que también fue algo muy parecido. También después de esa racha que hubo al principio de temporada, también estuvo así. Y yo creo que lo que sí que le acepto, hay que agradecerle a Pacheta, es que cuando más recorrado se ve, cuando más sabe guardar la ropa, porque sí que es cierto que para mí contra el Ceuta y contra el Málaga se equivoca, porque cuando ya tienes casi un punto ahí en el zurrón, te equivocas quizá pasando un poco de revolución al equipo. Creo que
Bueno, pero ahí también, muchas veces los jugadores, si tú ves el gol del Málaga, tú ves todos los jugadores que hay en el campo en ese momento y no hay un jugador que en un momento va a decir, vamos a parar, no hay. Y muchas veces transmitir eso dentro del banquillo es muy complicado. Fíjate, yo lo expliqué el otro día, ¿no? Que como Hormigo, una jugada anterior, iba a la presión y estuvimos a punto, que fue cuando se resbala sola en la jugada, sí. Pero en la siguiente, cuando tú ya estás a final de partido, tú no comprendes que Hormigo vaya a la frontal del área, que Lemos esté fuera de su sitio, que William esté cambiado de lado de central, que Diallo no cierre por dentro para que deje en tu caso por fuera. Es que se cometieron muchos errores, por lo cual si tú no cometes en esa jugada esos 5 o 6 errores continuos, pues a lo mejor sacan un empate. Y fíjate ayer el Málaga, ¿no? El Málaga ayer está a punto de perder el partido en una revolución de una expulsión a partir de ahí. Que con el Castellón Pacheta paró el equipo, no lo subió para arriba y la afición pitó mucho. Claro. Es decir, entender que un empate en un determinado momento es muy importante. Nosotros en los Cármenes la afición no lo quiere. Y por eso en Málaga... Sí, pero al final, a ver, la afición va a exigir mucho siempre, pero... la responsabilidad la tiene el profesional. Exactamente. Al final, el que tiene que poner la cabeza fría es el entrenador. Y yo creo que, por ejemplo, en Ceuta me parece que el equipo quizás se fue excesivamente arriba, pero creo que ayer supo hacer justo algo que creo que quizás, no sé si decir que Pacheta traicionó sus principios, pero sí que es verdad que no... Él no es muy partidario del bloque tan bajo, de tal. Pero lo cambia el sistema, fíjate. Sí, por pone eso digo que al centrales, final... pone 2 laterales, aunque Sola para mí estuvo más arriba, pero estuvo ayudando. Sergio estuvo de pivote, Izan y Triguero estaban por delante, pero Izan se metió muchas veces con Sergio. Al final, el perfil que elige de jugadores son defensivos, ¿verdad? Que tiene 2 delanteros que son extremos, entre comillas, o un segunda punta, sí, ¿no? Los dio esa velocidad. Pero el bloque bajo viene más a final del partido. Al principio, no, aunque tuviéramos 3 centrales, la defensa defendía bastante arriba. La última media hora para mí es cuando hay un bloque bajo e intentamos el gol, fíjate, un robo y una salida, el segundo, ¿no? Y fíjate que no lo celebra Pascual pensando que fuera juego y luego... asistencia de Triguero, gol de Pascual. Y asistencia de Trigueros. Vamos al nombre propio de ayer, porque mira que hay muchos. Arnaiz estuvo muy bien. A mí Izan me encantó otra vez, porque me parece que lo de pero porque chico está muy bien acompañado. No, pero lo hace todo bien, Joseba. Sí, pero está muy bien acompañado en el sentido de algo de experiencia. El otro día con el Málaga nos faltó algo. Hay que decirlo. Oye, Izan necesita un jugador al lado. Tú mismo me lo estás diciendo. Necesita algo diferente donde lo ordene. Que viene de un primera red, que viene de hace 2 años, está en segunda red. Pues el chaval, ya lo dijimos aquí hace poco, ¿no? Que lo vamos a tener este año y creo que... No, esto lo tiene ya hecho. Claro. Pero iba yo al nombre propio de Manu Trigueros. Colinas. La foto. El del matador. Estamos metiendo en un... a nuestro Antonio, pero es la gran foto de Manu Trigueros que se hizo muy viral, comiéndose un buen potaje de garbanzos, creo que era, disfrutando su buena botella de vino. Además, si no me equivoco, esto fue en verano, porque fue en vacaciones. Claro. No sé si eso le ha costado mucho en contra. No, la verdad que ahí tenemos la gran foto de Manutri, que a lo mejor, que esto también es de pizarra, fuera más allá de la broma que podamos hacer el chascarrillo, no vamos a descubrir ahora el talento de Manu Trigueros, ni muchísimo menos. Pero ayer, no solamente con la defensa impar, sino que se resguarda un poco en el centro del campo, le pone 2 escuderos de gran recorrido como son Sergio e Izan, libera, digamos, de esa tarea defensiva a Trigueros, pero roba muchísimo Trigueros ayer en el partido. A mí lo que más me sorprendió fue el robo de balón de Trigueros. Bueno, 4 recuperaciones. Continuo robo de balón. Sí. 4 recuperaciones tuvo Trigueros. A ver, yo creo que ya hablando en serio, Trigueros ayer estuvo mucho más descargado de la responsabilidad como medio centro y al final el jugar así, creo que jugaron, no sé cómo explicarlo, fue 3 jugadores en medio campo, pero de una manera muy asimétrica, ¿no? Estaba, a ver, más o menos el ancla era Izan, pero sí que es verdad que sobre todo sus 2 compañeros y sobre todo Trigueros prácticamente ejercía de enlace con la delantera. Sí, era una función de 10, ¿no? Sí, bueno, pero era porque no estaba el equipo tan metido atrás y entonces las líneas estaban cortas y se permitía llegada y se permitía además mucha libertad a la hora de moverse por el medio campo, por todo y tal. Y yo creo que sinceramente hizo muy buen partido porque además yo creo que además es un jugador al que le viene bien sentirse importante. Y creo que eso es algo que al final, bueno, por las circunstancias, porque tampoco, seamos realistas, su rendimiento tampoco ha sido bueno cuando salió desde el banquillo.
y yo creo que hemos visto al Trigueros más parecido al Trigueros del Villarreal. Seguramente yo no podemos estar ante el mejor partido de Trigueros en Granada. Sí, seguramente. Pero sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Bueno, lo importante de todo esto es que creo, y aquí lo hemos comentado muchas veces, tener esa segunda línea de jugadores que en un momento te ayuden para ser titulares o para las sustituciones, pues Trigueros, que nunca se ha caído, siempre ha habido 3 o 4 partidos 14. que no jugó, pero estuvo ahí. Yo creo que por su propia experiencia y calidad, al final, pues mira, ha hecho falta, y fijaros, contra el Depor, ha sido titular, ha hecho un buen partido. A lo mejor este domingo no juega de titular, pero esa Pues yo eso, Joseba, no lo entendería. Esa energía... Si jugamos con 4 defensas, seguro que juega Trigueros. Es que yo creo... Perdona, con 3 centrocampistas. Vale. Pero yo también lo veo en el dibujo de 4, ¿eh? Sí, yo también. El de 4. En el tribote, como el tribote, sí. Lo que hizo Arnaiz contra el Málaga. De falso media punta. No, todo va a estar. Si Arnaiz juega en banda, que no lo veo, Ya, si juega Arnaiz en el centro del campo, que es en casa y viendo los perfiles y tal, no tiene sitio Trigueros, porque van a ser Isan y Sergio, si no recuperamos a Alcaraz, y Arnaiz va a jugar por detrás del delantero, en este caso, que va a ser o Pascual o Petit. Pues entonces yo no entendería lo de la meritocracia con Trigueros. Después del partido que ha hecho, que este hombre se fuese al banquillo el próximo domingo, da igual el dibujo. Es No, que pero el fútbol, puede pasar que juegue porque el fútbol Pascual 2-2 siga no son saliendo 4. de banquillo. Claro, es que el fútbol 2 y 2 no son 4. Entonces, que me parece muy bien, ha estado muy bien tu partido, que eso es obligatorio. Eso me hace como entrenador complicarme un poco la vida, la cabeza, está ahí, pero tú al final tienes que sacar el rendimiento. Y ahora el rendimiento es ganar a Andorra. Porque si ahora vuelve a repetir y pensar que contra un Andorra no vamos a estar metidos en perfil bajo. Defensivo, claro. Una defensa hay que de crear, 5. porque el que va a ser perfil bajo va a ser el Andorra buscando las contras. Pero Andorra Entonces, no juega así. claro, va a buscar en mitad. Entonces, tienes que ver la estrategia operativa, cómo se plantea el equipo. Es verdad que a nosotros nos ha venido mucho mejor ser equipos reactivos más que creativos. Y entonces, pues bueno, ahí está la historia. Yo para mí, fíjate, a no ser que pase algo raro, no veo a Trigueros siendo el titular, que, vuelvo a insistir, me parece muy bien, lo hemos enganchado, oye, pero que no tiene que ser obligatorio que tú has jugado bien un partido o has metido un gol y seas titular el siguiente. Lidia, ¿cómo lo ves lo del próximo domingo? Lo veo dependiendo del dibujo táctico que Pacheta quiera Claro, pero proponer. ¿qué haríais? Porque Claro, es que yo creo que Trigueros ha 4-2-3-1. funcionado muy bien en este planteamiento que hemos visto en el partido de ayer, pero no se va a plantear de la misma manera contra el Andorra, lo habéis comentado vosotros y creo que va a ser completamente así. Entonces, Trigueros no va a tener esa función tan libre como comentaba Colina, de estar en el campo, tanto aportando en defensa como en ataque, que también ayer tuvo varios disparos que no se metieron. Podrían haberse metido perfectamente, hubiera sido un partido ya para redondo de Trigueros, pero sí que creo que como no van a plantearse ni a valorarse esas mismas cosas que se valoraron contra el Depor, posiblemente Trigueros se quedaría fuera del once inicial. Que otra alternativa que a mí me encanta es que creo que en casa estamos desperdiciando el lateral derecho ofensivo. Óscar no es ofensivo. Porque No se sé, está buscando primero la solidez defensiva. La solidez defensiva, porque éramos un coladero, como aquel vulgarmente Entonces, se ha dice. tenido Entonces, su claro, momento. Óscar tal, por ahí puede ser que pueda jugar 3 centrales en un momento dado del carril. Y, O sea, la opción de que juegue la Trigueros confianza. bajando a solo hacia abajo y entonces a lo mejor sí vuelve A mí no me sobra Trigueros con un 4-3-3 tampoco, ¿eh? ¿No? No sobra Pascual. Porque al final a ver, el otro día lo único, yo creo que... ¿Dónde si lo jugamos- coloca Trigueros con esa...? yo en el vértice más en el adelantado vértice, claro. del Pero triángulo. entonces, quitas a Petit La figura del o a delantero Pascual. no Claro, tiene- es No, que, no, no, es no. que para mí Arnaiz- el debate de Petit y Pascual está ahora mismo cerrado y Arnaiz es mi referencia. Para mí Arnaiz, Baba y Sola. O incluso, fíjate tú, si queremos hacer lo que dice Luis, podemos meter a Sola en el lateral derecho y poner arriba un Pablo Sáenz, por ejemplo. Si queremos ser ofensivos, Si queremos, de verdad. quiero decir, si queremos de verdad... A ver. Digo A ver. por Yo hacer creo Tú eres que partidario de Óscar en el lateral derecho en los Ahora Cármenes, mismo- en los Cármenes. ahora Pero aparte, mismo sí. Luis, lo tiene más o menos señalado últimamente. Claro, Pacheta, porque se ha hecho dos tan últimos señalado, partidos. tan señalado como que no partidos, jugó. el El de Ceuta y el de Málaga fueron muy malos. y Óscar es un poderío físico absoluto. espectacular, ¿Lemos pero le si puedes está quitar descentrado- el sitio? No. No. Casedesú es el que Está lesionado por no desgracia. llega, y no va a llegar, por lo cual no sé, yo lo veo complicado. Yo o eso de 3 centrales según el Andorra, y si no
yo lo siento, pero sola en casa no puedo jugar de lateral. No, Tiene que pero ser interior. pero sí. Sola en casa, como la película. Pero en el 4-3-3 no es que para mí es un ¿Pero qué 4-3-3? o el 4-2-3-1, como quieras verlo. Vale. Pero es que ayer el mensaje, uno de los muchos que manda Pacheta, es que tus dos delanteros, uno, tu más titular en las últimas jornadas no juega ni un minuto, Yo creo que y Pascual sale en los últimos minutos que lo hace bien. Yo creo que es por un planteamiento del Depor de no tener fijados los centrales. Él, sobre todo, limpia la creatividad Pero que si tiene no el Deportivo están del bien centro los del campo. delanteros. Bueno, es que eso que no están bien, entre comillas. Yo lo veo ahí irregular. Es que parece que solo evaluamos porque mete gol. Es una gran parte del delantero, sí, pero hacen otras cosas. Y yo creo que hay jugadores, ejemplo, Arnaiz, jugando de enganche de segunda línea, está siendo mucho más fructífero. Ayer el único problema que yo veo es que él quiere meter velocidad y que no estén fijados los delanteros o que no puedan los defensas del Deportivo, porque él lo que quiere sobre todo, si os dais cuenta, se repliega un poco, deja el espacio y es velocidad y busca con dos delanteros. Entonces, y dos delanteros que, si os dais cuenta, es un extremo y un media punta. No todos los partidos puede jugar. ¿Que puede jugar el domingo así? Puede ser. Yo no lo veo. El domingo yo te digo que o Petit o Pascual es el delantero. Pero de todas maneras hemos visto, ayer le vimos a Arnaiz un gesto de delantero que no lo hemos visto ni a Pascual ni a Petit en toda la temporada. El remate que se fabrica Arnaiz, al final se lo fabrica prácticamente, el hueco se lo fabrica él. Sí, pero, porque él hace la mano de entrar, sale. Para mí falla un gol más fácil que el que mete. El centro de Sola es maravilloso. Es que claro, Colina, si te lo digo así en serio. Para mí es más fallo el primer remate, se nota que no es delantero él mismo ahí. se da cuenta que dice, pero entonces madre ya, mía, porque Sola le pone un balón que es si increíble. jugamos por el acierto a los delanteros, entonces ya sí que es verdad. Ya, pero pues fíjate, tenemos a Burdini y fíjate cómo va el muchacho. Pero lo que te quiero decir que nosotros a lo mejor los Cármenes sí necesitamos fijar a la defensa para que jueguen los de segunda línea, y esa línea, por eso digo, en los Cármenes una línea de tres de Sola, Babá y Arnaiz hace mucho daño, porque va a tener a Izan y a Sergio como mediocentros creativos a la misma vez mixtos. Entonces es a lo que voy. A lo mejor tú me dices, oye, en otro partido Sola, Babá y Arnaiz. Sí, claro, los tres medios y un delantero que fije, bueno, yo ahí que no puede ser también Es que y que esos tres... es que con el Málaga, si tú metes una de las tres que tienes claras y ganas el partido, hubiera cambiado todo La vida. Si es que, Ostras, pero así con todo. Si pues ya está, pero es que el fútbol es si eso. el Deportivo mete la que tiene la Churi, que controla fatal y eso te conduce digo, fatal. pero no podemos, por decisiones de qué tal, es que pensar que se pierde un partido en el Málaga que estaba empatado por un error colectivo. En el fútbol hay dos maneras: o por calidad de un jugador contrario que te haga y te meta, o porque tú tengas más de un error en la misma jugada. Pues Siempre se habla a partir del segundo o tercer error. Aquí hubo 5 y el gol del Málaga en el minuto 87. Entonces, yo creo que el cuerpo técnico evalúa mucho más cosas y el planteamiento de la Andorra. segunda parte del equipo ante el Málaga es mala. Sobre todo los 25 primeros minutos de la segunda parte. Yo no creo que, a ver, yo no creo que sea tan mala, pero nosotros ¿qué queremos? ¿Dominar a todos los equipos? Si no tenemos esa calidad para dominar esos pero equipos. que no te acule el Málaga en tu casa 25 minutos. Yo sí creo que hay que pedirle más al equipo. Oye, es que el Málaga ahora mismo puede ser uno de los 3 mejores pero equipos. que el Málaga te aculó sin hacer tampoco. No era el partido de Rubia, no era el partido de Chupe, no era el partido de Dorrio. Nosotros teníamos muchas bajas, y luego la baja de Alemán, que todo no todos los partidos pueden ser de 7, de 8 y de 9. Yo creo que hemos visto ya bastante, además, eso que tú comentas, eso de un 4-2-3-1 con Pascual y Petit de delantero, y es que no ha funcionado. Es que no ha funcionado, solo ha funcionado en partidos. Los últimos 2 partidos, porque los anteriores. Aquí hemos funcionado con el Sergio Rubén Alemán. Sí. Esa es que son los 3 mejores. Y ahora tenemos a Izan, que no lo podemos sacar del equipo. Sí, no. Yo te voy a decir una cosa. Izan se cae del equipo cuando Rubén, Sergio y Alemán están. Se caen. No, hombre, ahora mismo no puede ser. Ahora mismo no, porque están lesionados. Y si no estuviera lesionado, tú sacabas del equipo a Izan. Cuando estén los 3 a rendimiento, se cae Izan. Seguro. Por experiencia, por calidad, por todo. Y será un revulsivo buenísimo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Pues ha aprovechado el momento, que una sanción, una lesión, y ahora es titular indiscutible. Claro que sí.
lo que os puedo decir, que si nosotros recuperamos esos 3 jugadores a pleno rendimiento... Y entonces lo siguiente que te pregunto. ¿Y ahora qué hacemos con la línea de 3? No, pero digo... De esos 3 a ninguno. ¿A quién te cae? Es que no puede... ¿Y tienen que jugar para Arnaiz y Sola? No, Pues ya nunca... a lo mejor uno de en medio no juega y volvemos a Arnaiz Pues en banda. entonces no está bien, ¿no? Porque si hemos sido sólidos con ese tribote... Pero es que, claro, y a lo mejor Arnaiz vuelve a banda izquierda y entonces podemos jugar al 4-3-3 con un pivote, 2 mediocentros. Pero Es eso que sería la volver a alternativa cosas, son claro. muchas, pero que a lo mejor a partir de ahora, además de hacer el recambio del delantero, con Izan entra en la cuenta de que ya podemos hacer variabilidad en algunos de los partidos. pero es que eso sería volver a cosas que no han funcionado. Yo Es creo que que la sí, hemos visto y no han la funcionado. mejor época del Granada ha sido con los tribote. 3. Pero no, me refiero a lo que tú dices, de volver otra vez a Arnaiz en banda, tal. Es que eso tampoco ha funcionado. Es decir, ni Arnaiz ha brillado en banda. Porque tampoco, salvo pero 2 bueno, partidos. también se nos ha ido, para mí, el jugador mejor ofensivo. Y Claro, sabe por capturar. eso Es que todo digo. cambia, por eso te digo que a partir de ahora los estados de forma, las lesiones, Pues las entonces, tensiones, si eso hace. estamos hablando de estados de ánimo, de estados de forma, Izan me parece indiscutible. Pero totalmente escúchame, indiscutible. Y porque aunque tiene vuelva a Rubén Alemán, lesionado y porque No, tiene pero si a vuelve- Alemán tengo la lesionado. duda, Si Alcaraz, Alemán le va a durar todavía un Sí, mes sí, en llegar, Alcaraz, por un mes ¿para qué Alemán? vamos a entrar en nada? Si Sí, eso un mes. Durante un mes, Izan puede ser titular indiscutible, o a lo mejor un día cae mal y pone a Triguero titular. Si es que eso es lo bueno que pueda tener el Granada. Si eso es lo bueno. Para mí lo imprescindible de este equipo es Rubén y Sergio. A partir de ahí todos son imprescindibles. Rubén se supone que lo más lógico es que ya estuviera de cara al próximo partido. domingo y ya te va a condicionar mucho porque tienes a Sergio, porque tienes que Bueno, pero Alcaraz. viene de una lesión fastidiosa, eres veterano, por lo cual puedes, según el partido, yo diría más el siguiente partido, donde que ya lo vamos a tener bien, ahí es donde hay que ver cosas. Pero como Entonces, además no lo vamos a Entonces sí es tener en Trigueros un de mes, titular. Yo creo que lo veremos un minuto a Alcaraz este domingo. De Pero todas maneras, hoy en día el fútbol es de 16 jugadores y no de 11, o sea que no vamos a es hacer- que es la clave del fútbol. Eso. De hecho, el Granada estuvo muy mal como teníamos 11, 12 jugadores. Claro. Y cuando hemos incorporado más jugadores, hemos ido Oye, mejorando. ¿puedo decir una pregunta? Claro, la vas Sí, a hombre. lanzar a modo de gancho, nos vamos a ir a Publi y la respondemos. Quiero que me respondan qué tal Baba. ¿Qué veis? Que hay algo. A mí todavía me crea duda, ¿eh? Pues no contestéis, hacemos alto en el camino y seguimos en la barra libre. Babadio Q, el calendario de este mes de marzo que tiene muy buena pinta, puede ser asequible para los de Pacheta, ya está cabreado Joseba, y seguimos en 101 Televisión, venga. Venga, continuamos con nuestra barra libre, tiempo de opinión y tertulia con Luis Rojas, con Colina, con Joseba, con Lidia, y para ponerle el broche a esta barra Mi libre. nombre, correcto. Ahora sí, ¿has visto? Y había lanzado una pregunta el Mr. José Aguado sobre qué os está pareciendo Babadio Q. Yo creo que hasta que le dura la gasolina bastante bien. ¿Quién arranca? Yo hay un momento que es el toque de balón que da en Ceuta por encima del portero, que me parece que ese futbolista tiene algo más de lo que parece que solo es un jugador rápido. Parece que puede tener algo más. Todavía está en cuarentena, a ver cómo va Es un chico muy evolucionando. joven. de hecho, Está debutando en fútbol profesional. intenta un remate ayer contra el Deportivo. Parecido, una vaselinita. No, bueno, una vaselina ahí desde banda que cerca está de sorprender al portero. Me parece que es un poco guadiana, ¿no? Aparece y desaparece porque Como un creo que joven, tiene... como propio Claro, joven. si es que al final creo que es propio de la edad y de también un poco de Pero yo creo que a Joseba no le gusta mucho. esa electricidad. Yo creo que tiene minutos muy buenos, pero también hay momentos del partido en el que está demasiado desaparecido. De todas maneras, creo que es un jugador bastante aprovechable para este Granada. Yo, Lidia. por lo que lo he visto sobre todo en los Cármenes, me ha parecido un jugador interesante, pero que en muchas ocasiones las piernas le van más rápido que la cabeza. ¿No te recuerdas Fallé ahí? Sí. Exactamente. Un poco de intentar buscar alguna que otra jugada más bonita, que
que buena para el equipo, vamos a decirlo así de alguna manera. Sí que es cierto que tiene ese regate, ese desborde, es rápido, me parece que hace y aporta cosas buenas al equipo, pero estoy de acuerdo en el que hay que ponerlo todavía un poco en cuarentena, se está adaptando al equipo y le falta tiempo de progresión como jugador. Creo que tiene un primer control siempre que es malo. Erróneo. Lo que pasa que compararlos con el que se ha ido y el que está tal, es verdad que lo que comentáis es joven, yo creo que técnicamente tiene que mejorar para jugar en el fútbol profesional, le falta ese aspecto de que algunas veces su potencia es mucho más que la técnica. ¿Es aprovechable? Sí, porque lo está demostrando, pero lo habéis comentado algunos, ¿no? Esa cuarentena de tal, hay que ahí empezar a apretar y él mismo se tiene que comprometer que técnicamente tiene que mejorar. A lo mejor puede mejorar estando en una plantilla de segunda división, porque siempre cuanto va subiendo de categoría, la velocidad de ejecución, la velocidad del control es mucho más rápida y yo para mí es lo que le falta. Y es verdad que se le ven cosas de mejora y ahí está él, ¿no? No sé si al final el año que viene, como viene cedido, todas estas 3 cosas. millones y medio. Son mucha pasta para él. Efectivamente, lo veo demasiado caro mucho, eso para ahora ese mismo. rendimiento que puede tener, ¿no? De todas maneras, tiene una cosa en la que me gusta más que Fallé y es que mira más a puerta que Fallé. Tiene más instinto goleador, si lo podemos llamar así. Creo que lo intenta más de cara a puerta. Fallé era más Es de peor dar más- regateador Sí, porque sí, efectivamente. Menos físicamente desequilibrante. quizás sea más potente, pero es menos. Pero creo que Fallé acabó con 5 o 6 asistencias y yo él creo no. que, efectivamente, yo creo que él más busca más portería que otra cosa. Os canto el calendario de marzo, porque habíamos analizado justo ahora, hace una semana, decíamos qué mal empieza marzo con la visita al dentista, o uno de los clínicas de dentista que hay en segunda, que es Riazor, pero luego Andorra, recibir a Andorra, ir a Zubieta y recibir al Huesca, que son 3 teóricamente. Yo ahora mismo diría más que la asequibles. Real B es de los mejores equipos de la segunda división. Flechita para arriba, viene de Son pegarle un jóvenes que pequeñito han crecido y están ahora muy bien. y con Sueltos. desparpajo, Y no le tal. pegó el meneito al Depor porque le expulsaron a un jugador en el minuto Exactamente. 75, Pero pero se iba lo pega al ganando. Castellón, y al Era un Castellón se partido. lo- Además, yo creo que, fijaros lo que os digo, es el típico partido, porque a mí me ha pasado, de ponerle una estrellita y cuando te toca en la vuelta no hace falta decir nada, si simplemente ponérselo a los jugadores, ponerle el resultado y decirle, ¿os acordáis? Ya con eso, ya la gente sabe que hay que aprovecharse las botas, que hay que estar, por lo cual creo que va a ser un partido muy, muy complicado para El de Granada. Zubieta, Sí, el de la. Yo creo que la Real Sanse. tiene grabado fuego en la Hombre. cabeza Sí. lo que pasó en la ida, eso Pero, sí es cierto. pero yo hago la reflexión de este mes de marzo que seguramente dé, en lo que tú también hablabas la pasada semana, qué grado de tranquilidad y sosiego va a tener el Granada en el rush final de competición, con Andorra en casa y Huesca en casa y esa visita a Zubieta. Creo que marzo seguramente sea el mes, aunque queden 2 meses todavía por delante después, pero para ver qué Granada vamos a ver o qué Granada de nivel Pero de necesidad. El descenso es una cosa que como le saques 6 puntos, te relajes, en 2 partidos Tienes un te metes problema. otra vez. Sí que lo hemos visto ya con el Tantas Granada. veces. Ya La hemos visto 2 relajación- veces una distancia de 4 o 5 puntos, que no sé si llegó a estar a 5 puntos, pero ya hemos visto cómo ha ido un poco haciendo la goma como ciclistas. Y a mí me da la impresión de que quizás no perder ninguno de estos 3 siguientes partidos, ganar uno, eso sí, por lo menos ganar uno, 5 puntos de 9 te dan. Es un pronóstico baratito. No, pero por eso digo que tampoco hace falta hacer un briguería. Yo hablo que con no perder a lo mejor con la Real, ganar uno o 2 partidos y plantarte a lo mejor contra el Huesca sin haber perdido, incluso ahí sin ganar ese partido, tiene ya 40 puntos y eso ya es un colchoncito gracioso para la salvación. Yo confío. Más allá de que yo creo que puede sacar más puntos. Primero el hay que Granada, ganar Andorra. Si tú ganas Andorra, va a Zubieta de una manera muy diferente. Aunque vuelvo a decir, creo que para el equipo filial de la Real es un día muy especial por lo que pasó aquí. Pero yo creo que en casa al final es donde va a estar nuestra salvación y estar ahí en mitad de la tabla. No creo que seamos ya el objetivo que planteó Pacheta, a no ser que cambie la cosa radicalmente de ser o el mejor o uno de los mejores equipos de la segunda vuelta, pero yo vuelvo a insistir y aquí me estaréis escuchando hasta tal. Faltando 2 jornadas quiero estar salvado, porque las 2 últimas jornadas siempre empiezan los líos en la historia. Por lo cual, vamos a mirar a Andorra, que es un partido yo creo muy atractivo, buena hora, por fin, y a partir de ahí. Llevamos pues, una bueno, racha buena. Como dice el maestro Simeone, partido. El partido, no os puedo preguntar. Bueno, No te- aunque hay que decir que Luis es de tu equipo, por lo cual está Del ahí. Granada, sí me gusta. claro, yo soy del Granada. Sí, sí. No se puede ser de otra cosa. Claro, Exactamente. los dos soy de igual. Lidia, 7 de 9, ¿te valen? A ver, 7 de 9. 7 de 9,
Claro que vale. ¿Dónde ¿no? lo firmamos? Lo firmamos, pero lo firmo ya. Sí, yo creo que además son 3 rivales directos de tener marcado la fecha en el calendario, de jugar partidos serios y de saber a lo que estamos jugando, porque, bueno, más allá de sacar el resultado, sobre todo bueno, a nivel de clasificación hay que ser consciente de que ya va quedando menos tiempo y hay que ser inteligente, sacar esos resultados y sí que creo que es crucial también el volver a ganar en casa. Entonces creo que el partido contra la Andorra puede marcar o que se vayan a sacar más de esos 7 o 5 puntos, como ha dicho Colina, a partir de Andorra, Real B y Huesca, o que el equipo siga mostrando esa irregularidad que hemos estado viendo durante toda la temporada. Entonces, Os veo muy comedidos, Luis, pon orden. No, no me gusta. Hay Tampoco, hay que estar orgulloso de tu equipo siempre, día tras día. Y cada día hay que quererlo y quererlo. 3 puntos. Orgulloso. Mira, otra vez 3 puntos. Nosotros tenemos un y al amigo, siguiente, 3 puntos. tenemos un amigo que es socio también, abonado de nada, pero parece que es anti tal, ¿no? Y luego lo quiere y tal, y siempre tenemos un grupo de WhatsApp y está dando por saco. Luis siempre es el defensor, ¿no? El que intenta, y luego tenemos otro que decía, vamos a jugar playoff, y el otro le pegaba. Bueno, él lo ha dicho, hay que mirar a Andorra. Para mí lo bueno es que ahora sí tenemos Estáis sacando el capote demasiado. sí tenemos una segunda línea, Yo muy te diría importante, que vamos a subir a primera directo. Claro, el primero es Izan. Hemos visto Diaby, hemos visto Babá, tenemos jugadores. Yo, para mí, fíjate lo que te digo, yo mínimo los 2 partidos, Andorra-Huesca se sacan, y yo, el filial de la Real, no lo sé. No lo sé por el estado de forma que tiene el equipo, porque tienen una estrellita puesto ese equipo. Tú firmas el 6 de 9, ¿no? Yo sí, yo ahora Que mismo. venimos de Coruña, venimos a hacer el partido más serio de la temporada. Pero sí que Parecemos después un equipo inexpugnable. Después de los partidos serios siempre nos han venido esta temporada. Es sumamente. es lo malo. Sí. Yo lo único que sé es que no sabemos con qué 11 vamos a salir la semana que viene y no hay manera. Yo te lo digo si quieres. Venga, mójate. Mójate. No, que acierto. Venga. Entonces me va a escuchar Pacheta. Venga. Me tira. van a decir que estoy loco porque yo voy a poner a Sola en el lateral derecho. Bueno, pero eso es muy complicado. Pero pongo a la Sola en el Pero lateral tiene derecho. información privilegiada, o sea que puede Pues que. amigo, Pacheta y yo desayunamos todos los días ahí en el Aliatá, tomando un bocata. Buen desayuno. Oh, hombre, normal. Pues si no os queréis mojar con el 11 de cara al Sí, yo próximo te lo digo fin, ahora venga, mismo. tira. Luca, de derecha a izquierda, Oscar, Manu Lama, Lucas de central, William, dices, para circular balón, ¿no? Para salir bien. Sí, Portero salida de jugador. 3, salir con salida de 3. Y Diallo en la izquierda, ¿no? Para mí, Sergio Izan medio centro, la línea de 3 con Babá, Arnaiz y Sola. Y en punta, Pascual porque metió gol. Fíjate ¿Y lo a que quién digo. pone en el lateral derecho? A Óscar otra vez. Oscar otra vez. Y te cargas a Manutri. Y el primer Manutri, cambio. Y el dile primer, esto a Manutri Pues pregúntale a la a cara. Colina y el cómo es su primer 11, que cambio, seguro que me lo cambia. El primer cambio va a ser Triguero en medio campo. 11. Yo creo que sigue Triguero, más que nada porque no hemos visto todavía una ocasión en la que Pacheta no dé continuidad a lo que le funciona. Bueno, entonces. Yo tengo dudas con el dibujo. Eso, te digo, Eso sí. a Creo lo que mejor- el dibujo lo va a cambiar. Y yo creo que en el lateral derecho vamos a ver a Óscar. Pero se va a cargar a Diaby y ya está. Es decir, para Sí, mí está ese- claro. Lidia, cierra tú. Puedo estar de acuerdo con Colina y que ponga otra vez a... Sí que salgamos con 4-3-3, pero que la referencia en punta vuelva a ser Arnaiz. Yo creo que por ahí van Puede los ser. tiros. Tenemos toda la semana de todas maneras para salir de dudas. Lo cierto es que los 3 puntos saben a gloria y la imagen del equipo en Riazor realmente espectacular, dándole más riqueza todavía a los argumentos tácticos de Pacheta, que salva otra pelota muy complicada Y después de yo 2 creo que él, semanas además, malas. que lo habíamos comentado la semana pasada, es como que toma moral, ¿no? Toma energía, ¿no? Decir, oye, he planteado esto, me ha salido muy bien. Es como. Cuando Ahora las estoy palabras, aquí, ¿no? al final, cuando sus palabras las respaldan los hechos, es cuando él se siente más fuerte. cargado de argumentos. Sí, pero después de Valladolid estábamos arriba y llega Ceuta y nos dan. O a lo mejor fue la mala suerte. Porque yo digo, si no se cae Pascual, si Lois Williams Pero no es que lo no- fuera no juego, puede- si pero la mano podemos- encima, sí, pero el Luca no fútbol se son- agacha. Y si tuviéramos un delantero que marcase El fútbol goles, son si errores es que al final... y aciertos, entonces. Y aquí hay más fallos que. La calidad es lo que Cierto, siempre hemos dicho. desgraciadamente. Tenemos una calidad que nos llega hasta donde nos llega. Que estamos haciendo un buen fútbol y todas estas cosas, lo compro. Y sí, es verdad. Y son entretenidos nuestros partidos. Pero se nota la calidad. Y sobre todo cuando pierde algo de concentración, Manu Lama es muy malo, William
día muy Malísimo, malo, todo tal, malísimo. pero cuando están concentrados, están todos metidos y tal, somos un equipo muy competitivo y un equipo vistoso, porque ayer, aunque fue defensivamente, yo creo que todo el mundo estaremos pendientes del partido, ¿no? Oye, que está el Depor, que está ahí arriba, y creo que el Depor ayer hizo estuvo su peor muy partido de la manutado, temporada, y el fue Depor. culpa del Granada, no por el Depor. No solamente de mérito del Deportivo La Coruña, sino mérito del Granada Club de Fútbol, que se lo puso muy complicado y que le hizo el partido tremendamente incómodo a los de Antonio Hidalgo. Vamos a hacer alto en el camino, o vais a quedar con declaraciones de uno de los goleadores, el que abrió la lata ayer, José Arnaiz, y a vuelta un ratito de charla con otro míster, José Molina Moli, el técnico del Arenas de Armilla femenino, que están pintando una temporada espectacular, y vamos a charlar un ratito de fútbol con él. Barra libre con Luis Rojas, gracias, querido Muchas Luis. gracias. Un auténtico placer. Un placer para mí. Te disfrutaremos. Discutir con gente que sabe, siempre una alegría. Es un placer, esperemos que no sea la última. Ya, manda al míster. Joder. Vamos a invitar a otros Hombre, también, ¿no? no, si aquí mandas tú, si yo aquí, entre este que trae cuadros. Esto es yo aquí. Sí. Aquí mandamos José Bayo. Lidia, muchísimas gracias, un auténtico placer. ¿Te quedas, no? El placer es mío, A ver claro, qué me dice quedo, me quedo. el gran Moli. Gracias, mister. Muchas gracias Un auténtico a vosotros. placer. Colina, nos vemos en Los Cármenes. Nos vemos, siempre. Venga, alto en el camino y seguimos. Venga. Bueno, pues yo creo que después de las derrotas que llevamos atrás, la verdad que bastante bueno, ¿no? Creo que hemos hecho un gran partido. Sí que es verdad que en la segunda parte hemos sufrido quizá un poquito, pero bueno, contento por los 3 puntos y a seguir. Sí, ¿no? Siempre que pueda ayudar al equipo, contento, ya sea con gol o con luchar, pero bueno, lo que te he dicho, contento con los 3 puntos y a seguir. Nada, lo de siempre, ¿no? Que sigan animándonos, ¿no? Que lo necesitamos mucho y ya está, ¿no? Que lo necesitamos. Y este es nuestro último plato de la noche en área rojiblanca. Queríamos hablar de fútbol femenino y con un equipo que es un auténtico cohete en esa zona noble de la clasificación del grupo noveno de la tercera ref, es Arenas de Armilla, que empató el pasado fin de semana ante el Melilla en un duelo directo en esa zona alta de la tabla clasificatoria, en la persecución de una Almería muy potente, yo creo que hecho por y para el ascenso, pero que le hace mantener a las armilleras ese margen con respecto al Melilla, y de hecho el Melilla pierde una posición en la tabla clasificatoria, esa segunda plaza en manos de este Arenas de Armilla, con Lidia López, que la disfrutábamos en la barra libre, y el míster José Molina Moli. Bienvenido, Moli, qué placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Es mío, hombre, estar contigo aquí, echar un ratillo con Lidia, contigo. Qué maravilla. ¿Cómo vas? Muy bien, contento, sin parar. Está, la verdad, y muy contento del trabajo que están haciendo las niñas esta temporada. Y además las niñas en el amplio espectro de la palabra, toda la cantera de este Arenas de Armilla. Desde alevines, que tenemos 2 equipos alevines mezclados con benjamines, hasta el primer equipo. Esta semana también nuestro equipo cadete se proclamó campeón de liga, se asegura jugar los playoffs de ascenso a la primera andaluza, y bueno, ya tenemos nuestro primer campeonato de liga y intentaremos sacar alguno más. No, la buchaca que lo celebrabas este pasado fin de hecho. Para que no me lo cuente él, empate a 1 ante el Melilla. Es verdad que era un duelo directo por esa segunda plaza que queréis amarrar como sea. Sí, fue duelo directo, duelo complicado, ¿no? Porque el Melilla es un equipo que tiene la idea muy clara, nosotros también, lo que pasa que bueno, se intentó jugar al mejor fútbol posible, se marcó un golazo, pero no se pudo luego hacer nada por ganar el partido. Se intentó, pero no se pudo, pero aún así contentas todas del partido que hizo el equipo, de los valores que demuestran en cada partido y a seguir en estos últimos 4 partidos que quedan. Oh, qué maravilla de explicación, ¿eh? Sí, Lidia me ha pasado, Lidia es una maravilla. De hecho, ella es la que me analiza los rivales a los que nos enfrentamos. Ah, también scouting. Últimamente. Joder, qué bien. No siempre. Qué bien, qué privilegio. ¿Cómo definirías la temporada que estáis dibujando? Pues bueno, la verdad es que la habría firmado al principio de temporada. Nosotros como grupo nos marcamos un objetivo que era estar entre las 3 primeras. Ahora mismo lo estamos cumpliendo, lo cumplimos en Navidad en el primer tramo y seguimos entre las 3 primeras, esperemos no movernos de ahí. Ahora queremos un poco asegurarnos esa segunda plaza. Muy complicado porque tenemos un rival directo como es el Benamiés, que es un equipazo. Y bueno, intentaremos quedarnos ahí, intentaremos luchar, ahí dependemos de nosotras
y intentaremos seguir en lo más alto. Un Benamiel que se queda tercero, que está 4 puntos por debajo, pero con un partido menos y que está todo muy, muy apretado. ¿Cómo ha sido? Porque claro, te leía también declaraciones en tu regreso, tu paso por Motril, tu regreso a Armilla, regreso a casa. Si miras atrás, ¿qué retrospectiva haces? ¿Qué lectura haces de tu regreso a casa, de tu paso por Motril? Pues mira, yo es verdad que cuando llegó el momento de irme, la oportunidad de ir a Motril, pues bueno, lo vi con buenos ojos porque creo que necesitaba también para mi crecimiento deportivo como entrenador salir de mi zona de confort. Es verdad que me vino muy bien, no pasamos buenos momentos el año pasado en Motril, conseguimos el objetivo para lo que nos contrataron, pero es verdad que no pasé por buenos momentos allí y cuando Fermín Criado me dio la oportunidad de otra vez volver a la que desde que tengo uso de razón he sido de la Arenas de Armilla, de volver a mi casa con nuestro presidente Fermín, con su junta directiva y justo con las jugadoras que me acompañan a todos lados, pues creo que ha sido maravilloso y creo que vengo siendo otro entrenador diferente, he crecido como entrenador, como persona, entonces la verdad es que si me volviera a pasar lo volvería a hacer porque me ha venido individualmente, me ha venido muy bien. ¿Qué ha cambiado el Molly Mister? Pues bueno, el Molly Mister ha cambiado en el tema de tener miedo a no conseguir algo, porque al final yo en Armilla pues siempre, como bien he dicho, en mi casa y no tenía miedo a que si hiciera mal no quedara bien en liga o no tal, ese miedo a poder decir, bueno, vamos a cambiar de entrenador porque no está haciendo bien las cosas. En Motril ese miedo sí lo pude llegar a sentir, porque al final pues, la relación con la persona que nos llevó allí no era muy buena, él también en un momento quería prescindir de mí porque nuestro feeling no era bueno. Entonces creo que he aprendido a valorar las cosas, he aprendido a valorar las victorias, he aprendido a valorar estar a gusto en un sitio y he aprendido también al final pues, que muchas veces las promesas no tienes por qué creerte todas. ¿Vale? Lo que sí estamos viendo, Lidia, es el vestuario, el grueso, que alguno viajó a Motril, a la Costa Tropical, la pasada temporada, que ha arrastrado de nuevo a Molly, que eso también habla mucho de la fidelidad, del compromiso, de esa relación tan especial que tú has construido, y que ahora forma este vestuario que decís siempre que os pregunto, es muy especial, es un gran vestuario. Sí, es cierto que el grueso, como comentaba, ya se conocían de años anteriores, pero perfectamente la mitad de las jugadoras han congeniado este año por primera vez. Y es una de las cosas que ellas mismas me repiten también muchas veces, ¿no? Que es lo que más van a recordar o lo que más le has señalado, ¿no? De esta temporada es el buen vestuario que se ha generado, el buen rollo que hay, la familia que se ha formado, ¿no? En una sola temporada y sí que es cierto que eso también hace que luego los resultados deportivos salgan mucho más fácil porque cuando una persona está a gusto en un sitio, el resto va solo. Y aquí la verdad que sea en partido o sea en entrenamiento, creo que no recuerdo un día en toda la temporada que haya habido algún roce, alguna cosa mala, nunca. Y eso... Pero, ¿cómo? Porque esto es muy bonito de decir y siempre escuchamos, pues, no, el vestuario es una piña, es una familia. ¿Cómo se consigue que realmente lo sea? Hombre, eso depende también mucho del tipo de jugadoras que tengas. Yo es verdad que hace 7 años cuando empecé a entrenar este equipo, 7 de las jugadoras que vinieron a Motril, alguna más, ¿no? Pero hay 7 jugadoras que llevan conmigo desde que empecé. Y cada vez que pasaba la temporada, yo y la persona que tenía conmigo al lado siempre decíamos lo mismo, buscábamos buenas jugadoras, pero si además de buenas jugadoras son buenas personas, al final eso te va a dar un plus, tanto en el campo como fuera de él. Poco a poco es verdad que se han ido incorporando jugadoras nuevas, todas han encajado ideal en el perfil del equipo, todas son buenas personas, incluso algunas hemos tenido roces cuando han estado en otro equipo, han venido a este vestuario, hemos vuelto a unir el grupo y son una más. Parece que llevan jugando todas 15 años juntas. Es muy especial porque incluso cuando viene alguna jugadora a probar o viene alguna jugadora que nos piden el favor de que venga a entrenar, se va a maravillar. Se va a maravillar del grupo que hay, cuando sube una juvenil, sube una cadete, la ropa. El fútbol femenino es que es especial en ese sentido. Me consta que tú eres muy de vivir el presente, de disfrutarlo, de exprimirlo, pero también que miras allá. ¿Cuáles son los siguientes pasos que como club, como equipo, como entrenador quieres dar dentro de este Arenas de Armilla? Pues mira, este año queríamos tomar un poco como año de transición, por eso nuestro objetivo era estar entre las 3 primeras. También el club apostó por nosotros, por la forma en la que queríamos trabajar dentro de la parcela femenina y siguen apostando por nosotros. El año que viene queremos dar un salto de calidad en el sentido de la forma de trabajar, de los medios que dispongamos, de jugadoras si podemos incorporar en algunas posiciones para darle un plus al equipo y poco a poco, el año que viene nuestro objetivo está en segunda red tampoco, ascender a segunda red,
pero si a lo mejor en un margen de 2-3 años intentar dar ese salto, pues creo que sí sería una buena opción. Y qué bueno encontrarse un club, una entidad que lo valore, que apueste también por el fútbol femenino y, por ejemplo, arrimar el hombro para objetivos así. Exacto, Fermín al final es una persona con la que te puedes sentar a hablar. Es verdad que a mí una de las cosas que me dio mucha pena por salir del club fue por él, porque él desde el primer día siempre ha estado conmigo muy cercano y muy cariñoso, y al final él se deja aconsejar en el sentido, si yo le dije, oye, Presi, necesitamos esto para las niñas, necesitamos cambiar esto, él me ayudó en todo momento, tanto él como su junta directiva, y al final eso te facilita mucho el poder crecer como equipo femenino. Porque, ¿qué radiografía haces, Lidia, del fútbol femenino en la provincia de Granada? Creo que el crecimiento ha sido exponencial en la última década, los últimos años. Es verdad que hay un gran vagón de arrastre, que es el Granada femenino, que es espectacular y que es referencia a nivel nacional. Pero, ¿qué radiografía haces del fútbol más provincial, de los otros equipos? A ver, sí, como bien comenta, el Granada femenino ya, una vez se ha sentado en primera división, yo creo que eso también ha hecho mucho, no solo a favor del propio Granada, sino para el resto de equipos y también para el resto de niñas que juegan en Granada, ¿no? Yo creo que siempre que tienes un referente en el que mirarte, es importante tenerlo, porque así el resto va a salir solo. Eso ya lo vimos también cuando se ganó el Mundial. Cierto. Un montón de niñas, un montón de fichas que se hicieron nuevas. Esto, bueno, ocurre en una escala un poco menor, pero ocurre seguramente. Y también hay que ver, ¿no? El propio filial lo está haciendo muy bien en segunda ref. Luego nosotras, el Arena de Armilla, ahora mismo es el segundo club de la provincia más alto. Luego también está el Motril en esta liga, que está pues luchando por su propia competición. Y yo creo que va a ir con el tiempo, pero sí que se está viendo un crecimiento, ¿no? En ese fútbol femenino de la provincia, pero no podemos olvidarlo, no podemos dejarlo dejado de la mano de Dios. Es muy importante que se vea, que se hable, que la gente sea consciente de que existe y que es muy buen fútbol si le presta atención. Y esta chica, todos los equipos que hay le ponen unas ganas tremendas, y esto solo estaba empezando y tiene que seguir creciendo, y ojalá que siga muchísimo más tiempo. Porque, Molino, es un crecimiento en todos los aspectos, en número de fichas federativas que decía Lidia, en foco de atención, evidentemente, pero también mucho en talento, en calidad. Es un salto cualitativo constante, año tras año, en el fútbol de la provincia, en Granada en particular. Sí, la verdad que al final también, como ha dicho Lidia, al crecer tanto en el nivel de fichas federativas, niñas que a lo mejor se dedicaban a otro deporte, ahora ven su referente en Alesia, Aitana, y cambian ese deporte que a lo mejor por el miedo, no sabemos, ¿no? Lo hacían, y lo que verdaderamente gustaba era el fútbol. Yo tengo un caso muy cercano que lo tenemos en el Granada Club de Fútbol, que es Ángela Mateo. Sí. Ángela Mateo llegó hace 3 años a la Arena y venía de la gimnasia rítmica. Vino a hacer unas captaciones y en el momento que tocó 2 balones digo, ¿dónde ha salido esta niña? Y al final, pues fíjate, en cuestión de no haber jugado nunca al fútbol, en cuestión de 3 años, 2 o 3 años, debutar en primera división. Entonces al final eso te dice mucho. Y luego jugadoras que ves ahora, alevines, con un talento descomunal, cuando eso antes era impensable. Yo, las últimas niñas alevines que yo recuerde con un talento, pues te puedo decir Alba Pérez y Sandra, cuando eran chiquitillas y estaban en la Arena, que yo jugaba en categorías más, como te eras más grande, pues con estas categorías, ¿no? Pero las veía. Entonces es verdad que ahora te alegra ver niñas con un balón en una plaza del colegio, del ayuntamiento, tal, y la verdad que... Pero ¿qué reivindicación podemos hacer? Porque ya ha lanzado una, Lidia, de que no perdamos el foco, que no sea novedad únicamente, sino que sea una tradición, que sea algo cotidiano. Pues mira, creo que federativamente hablando, creo que se puede mejorar en muchos aspectos. Creo que yo lo hablo con todos los entrenadores de nuestra categoría, lo hablo y tengo un buen trato y lo hablamos. Creemos que estamos un poco alejados de lo que puede ser la tercera red femenina, poco no, bastante, porque el simple hecho de que venga árbitros o árbitras arbitrando que sea su primer partido, creo que no es coherente una tercera red femenina. Creo que necesitamos un poco más de respaldo. Estamos hablando de una categoría que es la 4ª división a nivel de España. Entonces nos vemos un poco solos en la categoría, porque con poca ayuda y poca, como bien dices, nadie se reivindica para ayudarnos a nosotros. Nosotros tenemos que cumplir una serie de cosas para poder competir en la categoría, pero
Y luego también exigimos una profesionalidad que no la tenemos. Que todo vaya acompasado, que todo vaya acompañando. El Moli entrenador, ¿en qué trabaja en particular para mejorar? Pues mira, yo no paro de vivir por y por el fútbol. Es verdad que yo no me dedico solamente a entrenar, pero sí es verdad que mi cabeza cada día intenta pues, cómo puedo mejorar a ciertas jugadoras, cómo puedo sacar lo mejor a ciertas jugadoras, cómo puedo mejorar en posiciones, cómo puedo mejorar en el juego. Es verdad que desde el sábado vivo dándole vueltas al partido de Melilla, de qué manera, si nos plantea un partido de la misma manera, podemos mejorarlo para que no ocurra y podamos sacar los 3 puntos en vez de 1 punto. Pero sí es verdad que, bueno, que me baso mucho pues, en entrenadores de categoría alta como tenemos en España, muy buenos. Intento sacar lo mejor de cada uno y que también teniendo el entrenador que tenemos nosotros en el masculino, pues intentar también aprender de toda esa gente. Dime nombres propios y equipos que te gusten mucho, que te molen. Pues mira, es verdad que yo siempre me he considerado de Barcelona. Es verdad que, bueno, que ya cada vez menos por la política que van teniendo, pero sí es verdad que, por ejemplo, a mí me gustan mucho los entrenadores como Ancelotti, aunque sea del Madrid. Xabi Alonso a mí me gustaba, un entrenador con mucha personalidad. Y, por ejemplo, también me gusta mucho Arturo Ruiz. Arturo Ruiz creo que es un entrenador que pudo sacar lo mejor de la jugadora y se adaptó perfectamente al vestuario que tenía. Diego Rimordi del filial me parece también un pedazo de entrenador que hace las cosas bastante bien. Es verdad que en la parcela femenina de Granada están haciendo las cosas muy bien, lo estamos viendo con resultados hechos, están dando mejores resultados que el masculino. Incluso. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y además de ese Granada de Arturo Ruiz, estamos viendo a Edna dominadora con la selección española, Ornella también protagonista con la absoluta de España. Algo se tuvo que hacer bien y algo se está haciendo bien, seguro. Claro, el Moli de trabajo profesional, el Moli entrenador y el Moli cocinero también. Sí, bueno, eso es una faceta que esa salió. ha sido una sorpresa que no vimos venir la gran mayoría. No, eso vino del verano, juntando a los amigos en las piscinas y demás, y ninguno se atrevía a cocinar, siempre estábamos hartos de barbacoa. Y digo, bueno, a mí siempre me ha gustado la cocina. Yo en cuarentena cocinaba en mi casa y yo a día de hoy yo cocino en mi casa y me encanta. Y empezamos con el cachondeo el buen rato y al final, fíjate, allá hice 2 paellas para 40 personas. Madre mía, muy bien. Hacemos un llamamiento para que te llamen. Sí, claro, por supuesto. ¿Dónde hay que buscar a Por supuesto, Moli tengo cocinero? mi propio Instagram con M de Moli. Con M de Moli. Que ahí podéis contactarme sin problema. No los he probado, pero tiene una pinta, los arroces que hace el tío, que son un espectáculo. ¿Das fe? Doy fe, doy fe. ¿Pero los has probado? He estado en las comidas, no los he probado, pero doy fe y además se los curra un montón. Sí, entonces, es calidad. El de secreto, decías, ¿no? Sí, tengo varios, pero es verdad que uno de los que más le gusta a la gente es de carrillera. ¿No? Joder, la gente se lo come, no lo tiran, pero eso es buena señal, digo yo que estará bueno. Cocinero, amante del fútbol, tipo atractivo encima, además que hace animación en el durante de la cocina, un auténtico espectáculo. Querido Moli, un placer charlar contigo. Es un lujazo veros ahí arriba peleando y llevando la bandera del fútbol femenino en Granada y es para que estéis muy orgullosos y orgullosos. Muchas gracias por darle visibilidad, muchas veces nos sentimos invisibles. Muchas gracias por darnos visibilidad y seguiremos trabajando por y para el fútbol femenino. Muchas gracias, Moli. Gracias, Lidia. Muchas Gran gracias. culpable de que esto también tenga mucho Totalmente. Gracias, Lidia. Un placer. El placer es mío siempre. Lo dejamos aquí. Nos hemos quedado sin tiempo, pero sí saco unos segundos para dar las gracias, porque hemos cumplido 13 programas y sois más de 15.000 los que nos seguís cada lunes aquí en la antena de 101 Televisión. Es un auténtico lujazo que estéis al otro lado del televisor. Con el gran Antonio Espósito, con Miguel, un auténtico crack. Hoy cerramos nuestro área rojiblanca. Hasta el lunes próximo. Seguid en la sintonía de 101. Sed buenos. Adiós. Gracias.